Más de Al Día con Sergio, ya conectados a esta hora como todos los miércoles con mi colega Vladimir Kislinger. Hace ratico, mientras estábamos en el live, Vladimir estaba dando unas recomendaciones para aquellos que vivimos aquí en el sur de la Florida por la posible llegada de esta tormenta o de otras, porque no sabemos qué va a pasar en los próximos días, si vienen más tormentas. Vladimir, y bueno, por ahí te preguntaban, porque Vladimir nos estaba diciendo que, yo sé que no es el tema que normalmente tocamos entre nosotros, pero Vladimir, que tiene más tiempo viviendo aquí en la Florida que yo, pues me recomendaba agua, baterías, ¿no? Pilas. Enlatados, correcto. Enlatados. Y por aquí preguntaban acerca de unos cursos, que tú dijiste que te fuiste a algún curso de como de orientación, no sé. Sí. Sí, sí, fíjense, bueno, por supuesto, enviarle un saludo a nuestra gente de BPI. Estábamos hablando justamente fuera del aire el tema de los huracanes, de la temporada de huracanes acá en los Estados Unidos. Y los condados, lo que para nosotros son alcaldías, acá en Estados Unidos se llaman condados o counties. Cada condado donde usted reside, no importa cualquiera que sea el condado donde usted esté, siempre que esté en la Florida, en Georgia, en North Carolina, en South Carolina, los principales lugares donde se viven estos azotes meteorológicos, pues ellos todos los años tienen ferias enormes donde está la policía, los bomberos, defensa civil, etcétera. Y en esas ferias te entregan te entrenan y te entregan material totalmente gratuito. Yo comentaba fuera del aire que el año pasado me entregaron un radio que es especial a pila, que recibe la información de NOAA, que es esta organización que se encarga justamente de monitorear el tema de los huracanes, y es muy importante estar en comunicación fundamental. Recomiendan no solamente el tema de baterías, sino nosotros que utilizamos telefonía móvil, tener alguna manera de poder recargar un puerto UPS para poder recargar batería, ese tipo de elementos. Ahora, lo bueno es que Estados Unidos está preparado para soportar esto. Lo triste es que se vuelva a vivir, ojalá y no ocurra, lo que se vivió el año pasado con Barbados, con Puerto Rico. Todavía, Sergio, hay personas desaparecidas. Hay personas que sencillamente no se supo más nada de ellos y, pues, por supuesto, uno asume que, lamentándolo mucho, perdieron la vida con el último huracán, que fue el huracán María. Así es, y que ha traído tantas consecuencias graves a esta nación. Fíjense ustedes que, bueno, terminó sacando un gobernador, porque eso básicamente fue una de las razones por las cuales. Eso es correcto. Sale el gobernador Rosselló. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema también que siempre nos toca y que conversamos mucho, por supuesto, Vladimir, el tema Venezuela. Hoy, una vez más, la OEA va a discutir la crisis de Venezuela. Yo no sé tú, dime tú, porque de pronto tú tienes otra visión un poquito más, con más esperanzas que yo. Yo digo, ¿para qué tanto hablan de Venezuela si no, al final no se hace nada? Bueno, a ver, estamos en la línea además. Ayer en la noche en mi programa leía el reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En ese reporte, el Alto Comisionado pide que a los venezolanos se les llame como refugiados y no como inmigrantes, y pide mayor colaboración internacional. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Sergio, y todos los que están allí, hablar de mayor colaboración internacional? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto el Grupo de Lima reuniéndose para discutir algo que ya todo el mundo conoce? Y ayer llegué a hablar de hipocresía internacional, y les voy a explicar por qué es hipocresía internacional. ¿Ustedes saben cuánto dinero ha recibido Colombia para ayudar a los venezolanos? Ustedes saben que Iván Duque es, para mí, el presidente que mayor tiempo le ha dedicado a la internacionalización del conflicto venezolano. ¿Por qué? Porque tiene el mayor problema, 1.5 millones de venezolanos que se encuentran allá. Por supuesto. Entonces se ha ido a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá, al Grupo de Lima, a todos los lugares para buscar apoyo. Y apoyo, estoy hablando monetario, apoyo logístico y apoyo humano. ¿Ustedes saben cuánto dinero ha recibido Colombia para ayudar a Colombia, no a los venezolanos? Es decir, yo ayudo a Colombia para que Colombia ayude a Venezuela. Ha recibido 96 millones de dólares. Y ustedes de pronto podrán decir, oye, pero 96 millones de dólares es algo bastante decente. Bueno, yo les respondo de esta manera. El año pasado, Colombia gastó de su presupuesto 1.600 millones de dólares solamente para atender a la población venezolana. Entonces, ¿cuál es la gran respuesta a esto? Una gran hipocresía, y una gran hipocresía que es como estirar la arruga. ¿Por qué estirar la arruga? Porque si yo no procuro incidir de manera efectiva, pues voy a seguir tragándome a todo el continente a partir de la miseria y la desgracia que se está viviendo en Venezuela. Al menos esa es mi lectura. No, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, Vladimir, porque además, como decía muy bien, entre otros, el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, a quien tuve la oportunidad de conocer, por cierto, mientras estuve en
en Cúcuta, muy dado con la ayuda a Venezuela. Y Ujú. decía, bueno, sí, mira, nosotros estamos, al final esto no va a parar la migración de los venezolanos. La gente sigue saliendo y nosotros no podemos tampoco decirles, mira, o sea, no se vengan, porque sabemos que están sufriendo. Y al final esa es la ayuda que requerimos. Claro, entendemos perfectamente que también hay mucha gente que ha salido de Venezuela con otra visión y quieren seguir haciendo pues, de las suyas, se hacen los vivos, o por otro lado también, bueno, hay mucho malandro pues, que ha salido, vamos a decirlo directamente, porque es así, hay mucho malandro que también se ha ido, porque así como ha migrado la gente buena, y como siempre decimos, los buenos somos más, sí, pero también ha migrado la gente mala, y la gente Eso es con malas correcto. intenciones. Y eso Totalmente es de lo que acuerdo nos echa a contigo. perder, lo que nos echa a perder, digamos, nuestra idiosincrasia, lo que somos, ¿no? Sí, la imagen que No, tienen de nosotros, la imagen que tienen de nosotros afuera, ¿no? Pero ya va, y aún asumiendo que ese grupo de individuos que no nos representan como venezolanos están haciendo mucho daño, que por cierto puede ser parte de una política de Estado, ya se ha venido denunciando, no crean que hay delincuencia desarticulada en América Latina, regada, pero liderada por venezolanos. Esto también puede ser una política del claro, chavismo en Venezuela. claro. Pero vamos a asumir que eso no existe. Aún sin existir, el que tú recibas en menos de 3 años 1.5 millones de personas en tu país, eso es un desastre total. Total. Bajo esa premisa, y más entendiendo que nuestros países están enfrentando sus propias dificultades y sus propias necesidades, porque somos países del tercer mundo, eso hay que reconocerlo, pues entonces vamos a otro punto. Qué interesante es ver cómo Colombia no ha cerrado la frontera con Venezuela. Y esto pudiéramos analizarlo de dos perspectivas. La primera, la perspectiva humanitaria, es decir, yo no cierro la frontera venezolana, es mi país hermano, necesito ayudar a la gente que está conmigo, esta pudiera ser una opción, pero la otra también, Sergio, la incapacidad de poder controlar el tráfico de personas, porque es que entre Colombia y Venezuela hay 2.200 kilómetros de frontera y son decenas, son cientos de pasos o de trocha de pasos irregulares entre Colombia y Venezuela. Por lo tanto, aquí tomo la palabra de mi queridísima amiga, profesora de la Universidad Católica, además directora del Centro de Derechos Humanos de la Católica, Ligia Bolívar, que ella ayer justamente en un reportaje publicado por Infobae decía que en el caso de esta visa humanitaria en Ecuador, pues se aplica el dicho venezolano, no venezolano, pero el dicho hispano que dice, bueno, si a mí me cierran una puerta, entro por la ventana. Entonces, de alguna manera entiendo, insisto, yo no estoy criticando por criticar la visa en Perú, la de Chile, la de Ecuador, hay que normal, hay que Claro, regular. entendemos su punto de vista perfectamente, Sí, o sea, sí. comprendemos que tampoco quieren una migración descontrolada, lo entendemos, pero también tienen que entender que la gente no está saliendo de Venezuela porque quiere, ¿ya? Y porque, bueno, Sí, y ahí entras en otro eslabón, en otro escalón, mejor dicho. ¿Cuál es el otro escalón, Sergio? Bueno, que aquí no se trata de si recibo o no recibo inmigración. Aquí se trata de que hay un problema lo suficientemente grave como para que siga creciendo la migración. Por ejemplo, el 80% de la migración hoy día venezolana está concentrada en América Latina y el Caribe. Antes no era así. Hace 10 años atrás era en Europa o en Estados Unidos. Nadie se imaginaba irse a Bolivia o a Uruguay. Eso no era una opción. Ahora es al revés, el 80%. Ante esa realidad, ¿cómo afronto el problema? Y digo, ¿cómo afronto el resto de los países? Ayer discutía también una persona que quiero mucho, pero ayer por primera vez tuvo una discusión y nuestra opinión fue totalmente distinta con el ex vicepresidente del Banco Central de Venezuela, si mal no recuerdo, no sé si fue cuando Lucinchi, pero bueno, en fin, Aurelio Useche, y él me decía, él estaba en contra de cualquier opción como la que ha manejado Antonio Ledesma, María Corina Machado, etcétera. Él me hablaba de negociación y él me dice que la responsabilidad es nuestra. Yo digo, es verdad, la responsabilidad ha salido, el problema venezolano es de los venezolanos en primera instancia, pero en segunda instancia hay corresponsabilidades en función a la propia seguridad interna de los estados. Por eso es que yo insisto que cómo se afronta, en vez de estar hablando de diagnóstico de lo que pasa en Venezuela, ¿cómo hago para incidir y para evitar que mi país sea devorado por este agujero negro llamado Venezuela? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿no? Y la gran pregunta y la gran preocupación de todos estos países, justamente, por eso es que, insisto, hoy hay una nueva reunión de la OEA donde se va a discutir otra vez el caso de Venezuela y yo te digo, de verdad, nadie le va a parar a eso, a menos que salga una resolución, no sé, pues algo como que efectivamente no sé, se aplica la carta de la OEA en
Venezuela, cosa que dudo, eso no va a pasar. Bueno, eso no va a ser nada, Sergio. Tampoco. Aplicar la carta democrática es sencillamente sacar a Venezuela de la OEA. Y Cuba tiene 60 años de dictadura sin la necesidad de pertenecer a la OEA. La OEA, recordemos que la diferencia entre la OEA y la ONU, por ejemplo, es que la OEA es un órgano diplomático administrativo, no es un órgano que pueda ir a términos militares o a términos de intervención o lo que sea. Lo único que se le rescata a la OEA es que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca está dentro del marco de la OEA. Es lo único que uno puede hacer. Pero aplicar cartas o medidas diplomáticas o ir en contra de altos capos del régimen, esto ya se ha hecho en la práctica. Por eso es que he insistido que incluso el TIAR se ha venido aplicando hace mucho rato, porque el TIAR no se aplica solamente en términos militares, también en términos diplomáticos, económicos, etcétera. Ahora, el asunto es, ¿ha funcionado? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, lo que pasa es que uno tenía cierta esperanza, Vladimir, porque veo aquí que hay comentarios que preguntan, bueno, ¿la OEA sirve para algo? La verdad es que yo tenía esperanza de que la OEA hiciera algo, de que la OEA, por más que sea, pues pudiera contribuir en la salida del régimen, y hemos visto que no, es puras conversaciones. Sí, puro bla, 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 como lo dicen termina allí. termina todo allí, queda todo allí, conversando, hablando, resolución maravillosa, firmada por la mayoría de los países, siempre hay los mismos que se niegan, y ahora pues se suma México, pudiera llegar incluso Argentina a sumarse en el futuro, no sabemos qué puede pasar, y al final, ¿qué? Acaba de dar en el punto fundamental. Aunque los países en términos de votaciones representan la relación 1-1, es decir, el voto de Surinam vale lo mismo que el voto de México, en términos de representatividad política y de impacto político, de incidencia política en los demás países, no es así. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la capacidad de incidir en una gran cantidad de países del continente, pero así como Estados Unidos, tú lo acabas de decir, México, un país determinante, sobre todo para los países de Centroamérica. Cuando el canciller Luis Videgaray, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, se encontraba en la OEA, veíamos cómo la visión sobre Venezuela era, o la manera de aproximarse al problema venezolano era mucho más agresiva, era mucho más pro población venezolana. Veíamos un canciller que estaba casado con la lucha por el país, pero bueno, llega Andrés Manuel López Obrador y por supuesto aplicando la doctrina Estrada, y ustedes saben cuál es la consecuencia, el resultado de todo esto. Ahora, mucho peor cuando tú lo acabas de decir, Alberto Fernández está a un paso literal de convertirse en el próximo presidente de Argentina. Probablemente lo haga en la primera vuelta el 27 de octubre. Yo no creo que vaya a la segunda vuelta. Tengo un gran colega y amigo, Ignacio Frenhagen, argentino, que él me dice, vamos a la segunda vuelta. Yo no sé si es una esperanza que tiene él, pero en términos numéricos yo lo veo difícil. Perder Argentina y perder México, esto sí nos pone en peligro. Y sí nos pone en peligro, aunque no sea determinante. ¿Por qué digo que no es determinante? Porque creo que a la larga, ojalá que fuese la corta, la acción va a venir dada por una mixtura entre los grupos que se encuentran en Venezuela, los grupos venezolanos que están en el exterior y 1, 2 o 3 países de nuestro continente que de alguna manera van a tener que cambiar su manera de abordar el problema, incluyendo Estados Unidos, porque lo dijo John Bolton, sí, va a funcionar el bloqueo. ¿De qué manera puede funcionar? Porque hasta este momento el bloqueo comenzó el 5 de agosto, ya estamos ¿a qué? A 28, ya han pasado 23 días y ustedes me dirán si el régimen está más débil 23 días después del bloqueo. No te voy a responder yo. Un fuerte abrazo, Vladimir. Gracias por el contacto, como siempre, como todos los miércoles, el colega Vladimir Kislinger. Recuerden que él también se conecta todos los días en @Vladimir Kislinger en su cuenta en Instagram. Y bueno, gracias por permitirme una vez más conversar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Igual para ti. Y si puedo rápidamente, hoy a las 4 de la tarde voy a estar entrevistando a un periodista colombiano muy importante, Ervin Hoyos. Él fue secuestrado por la FARC y está impulsando el referéndum en contra de la Justicia Especial de Paz. Así que no se lo pierdan acá a través de Instagram. Un fuerte abrazo, Vladimir. Abrazo. Una pausa, amigas, amigos. De regreso ya vamos con el cierre de Al Día con Sergio.